Buenos días, sean bienvenidos a nuestra maratón de webinars, Errores comunes en la presentación de información financiera. Mi nombre, Fabián Barón Sierra, quien les ha estado acompañando desde nuestras maratones del mes de marzo, en las cuales hemos tratado temas coyunturales, tanto contables, tributarios, como de auditoría también. Voy a saludarles a quienes están en la sala. Las personas nuevas ya tendrán la oportunidad de conocernos un poco más y de irse familiarizando con la academia. Delia, buenos días, Freddy. También nos había saludado por chat. Buenos días, Jennifer Molina. Buenos días, Judith Santander. Mercedes Rosero, buenos días. Nos alegra tenerlo en la sala, Silvio, buenos días. Nora, muy buen día también. Buenos días, Astrid Figueroa. A usted, Delia, por su tiempo. Yolanda, buenos días. Y deseándole un buen día a todos, vamos a iniciar nuestro webinar del día de hoy, errores comunes en el reconocimiento de ingresos. Hace 8 días hablamos sobre errores comunes en la causación del impuesto diferido pasivo. Y nos hemos detenido en un tema para el día de hoy que hemos considerado clave por encontrar que desconocemos temas de esencia y que seguimos todavía reconociendo algunos temas claves de los estados financieros de acuerdo con la forma. Es decir, de acuerdo con la factura, de acuerdo con aquello que nos está señalando em, la legalidad de esa transacción, pero no nos estamos fijando en la esencia de esa transacción. Para aquellas personas nuevas, primero permitirles que me conozcan. Mi nombre, como lo decía, Fabián Barón Sierra, contador público de la Universidad de Externado de Colombia. Soy profesional certificado IFRS por ACCA Londres y por EY Colombia. Soy profesor universitario de diplomados en normas internacionales en diferentes cátedras y también de parte de estos programas de educación continua con universidades en Colombia. Integrante del Grupo de Estudio Contable de la Universidad de Externado de Colombia para la revisión global del alineamiento en IF para Pymes 2015 con los estándares plenos de los últimos años emitidos por el IASPI. Específicamente, los últimos estándares plenos han sido NIF 9, NIF 15, NIF 16, marco conceptual del año 2018. He hablado sobre este tema en webinars anteriores, en especial porque es importante que ustedes conozcan que aunque bien el 95% del mercado, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es NIF Pymes, porque es la mayor parte de empresas son pequeñas y medianas empresas, no por ello debemos desconocer el estándar pleno porque siempre el objetivo ha sido alinear con los estándares plenos. Y prueba de ello es esta revisión que se está haciendo con los últimos estándares plenos para aterrizar principios desde allí a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, de allí la importancia de siempre, siempre conocer el estándar pleno, aun cuando quizás todas nuestras empresas sean pymes, porque en algún momento va a llegar esa convergencia por producto de que se hacen estas revisiones de alineamiento de plenas con pymes. También soy integrante del grupo de trabajo interno del Consejo Técnico en la depuración de conceptos emitidos desde el año 2017, entrenador para la obtención de la certificación internacional ACA en NIF plenas. ACCA ya dejó de certificar en pymes por lo mencionado. Lo relevante es conocer plenas para poder entender pymes. Y esto lo he hecho con el apoyo del INSP, tanto de forma presencial en eventos como hoy en día de forma virtual. Exponiendo allí en la pantalla algunas empresas en las cuales he tenido la oportunidad de ser consultor, capacitador de sector privado y de sector público. Bien, les voy a pedir que tengamos cuidado con los micrófonos, por favor, en la medida en que vayamos avanzando. Saben ustedes que podemos encender micrófonos para formular dudas o inquietudes. Sin embargo, les pido que tengamos cuidado con los micrófonos. ¿Listo? Bueno, empresas como el Grupo Citibank Colombia ha sido de mis clientes.
el Instituto Nacional para Ciegos, la Cruz Roja Seccional Meta y otras empresas en alianza con diferentes firmas como la Bolsa Mercantil de Colombia, el sector financiero también, WUR Colombia, Universidad de Cundinamarca, Toyota Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario, RCN, cuando estuve trabajando para Iguay Colombia, Colser Auto, Clorox, Essentia, entre otras empresas, que son las empresas que hoy en día me permiten estar aquí para darles una posición de lo que debemos tener en cuenta para evitar errores en los temas que tratamos cada 8 días. Empezamos esta última maratón hablando de un tema especial del cual casi no se habla en el mercado, que fue el primer webinar de errores en el estado de flujo de efectivo. Luego hablamos de errores en la clasificación de activos, luego hablamos de errores en el superávit por revaluación, luego en el impuesto diferido, que fue hace 8 días, y hoy estamos centrados en los errores en el reconocimiento de ingresos. Y vamos a empezar por el problema. Siempre enmarcamos nuestros webinars en el problema que hemos encontrado, porque es lo que nos ha generado que estemos acá, debido a que hemos encontrado errores en todos esos temas coyunturales y debido a ello estamos proponiendo estos espacios para asistirles y orientarles. Y es que es común registrar ingresos de acuerdo con la forma, la factura, y no conforme a la esencia, generando entonces que se sobreestime o subestime los ingresos del periodo. Y eso pasa tanto en los ingresos por la venta de bienes como por la venta de servicios. Pero específicamente nos vamos a concentrar, que es lo más usual encontrar errores en este sentido, en la venta de servicios. Porque en la venta de servicios, tanto hemos escuchado, y es correcto, que se debe medir el ingreso de acuerdo con su grado de avance, ¿no? Pero estamos desconociendo algunas cosas que para efectos fiscales también tienen su incidencia, pero debemos tener en cuenta algunas cosas que reflejan o que impactarían la falta de prudencia o cautela a la hora de distribuirle las utilidades a los accionistas. Bien. Estoy tratando de identificar quién tiene por acá el micrófono prendido. No lo encuentro, no lo encuentro. Solamente sé que hay un sonido por allí al fondo, pero no lo encuentro. Ok. Bueno, ya lo encontré. Entonces nos vamos a centrar en la venta de servicios. Bueno, esa venta de servicios tiene el siguiente principio clave. Saben ustedes que la metodología de nuestro webinar es remontarnos en el principio contable clave para luego, producto de analizar el caso que viene de un desarrollo práctico, podamos darle solución a lo que se sugiere para no cometer esos errores. Para, producto del haber enmarcado el problema, sugerir qué es lo que debemos tener en cuenta para desde allí asistir mejor a la gerencia y no ir en contra del objetivo de la información financiera, que es proveer información fiable. ¿Qué dice el principio contable? Entonces, enmarquemos el tema desde lo que establece NIF para pymes, que es que los ingresos provenientes de la prestación de un servicio deben ser reconocidos según el grado de avance de la transacción a la fecha sobre la que se informa. Eso mientras que el resultado se pueda estimar de forma fiable. Y por el grado de avance sabemos que en el caso de los servicios, lo más común es tener, sin decir que hayan otro tipo de servicios, pero lo más sensible suele ser los servicios en el tema obrero, cuando hay obras. Entonces, es allí donde suele haber un poco de sensibilidad porque incluso aún teniendo las herramientas podemos cometer algunas desviaciones. Y aunque bien esto aplica para todo tipo de servicio, ¿por qué digo que es allí donde hay mayor sensibilidad a los errores? Porque suele ser un poco menos controlable, por ser un tema que como contadores no tenemos mucha incidencia como tal en esa parte ejecutoria del servicio. Y en los otros servicios, aunque también pueda ser así, eventualmente pueda tener una menor sensibilidad a los errores porque
pudiese estar, que estemos participando un poco más de lado de ese servicio, verificando eventualmente el tema contractual o algo similar. Mientras que en el tema de obra es un tema que suele ser un poco más subjetiva en nuestra atención sobre ese tema y que producto de ello cometamos estas desviaciones. No obstante, lo que vamos a ver no solamente le aplica a esos servicios de nuestras empresas que son las dedicadas, por ejemplo, a obras o a otro tipo de servicios. De manera transversal le aplica a todo. Y ese grado de avance, ¿cómo lo debemos medir? El principio contable dice que se puede verificar de tres formas. Primero, con inspecciones físicas de trabajo realizado. Segundo, por la proporción de los servicios que se han entregado a la fecha del informe, que en este caso, si estamos informando al 31 de diciembre, los servicios entregados de ese contrato total a esa fecha versus los servicios totales que se deberían de entregar de ese contrato, por ese servicio pactado. O en en el mismo entendimiento, pero ya no con servicios entregados versus servicios totales, sino con los costos. Costos entregados o ejecutados en ese contrato versus el total de costos que se estima incurrir en ese contrato por ese servicio. Entonces, cuando el principio contable dice que se debe estimar de manera fiable, la transacción de la venta de ese servicio implica que ese grado de avance también se pueda medir de forma fiable, que es el tercer criterio que tenemos allí en la pantalla. Los otros criterios, incluso hemos trabajado con ellos, los dos primeros, hemos venido trabajando con ellos siempre desde el 1 de enero de 2015, que es que el ingreso se pueda medir de manera fiable y que sea probable que los beneficios económicos fluyan a quien está prestando el servicio. Eso siempre lo hemos entendido porque de hecho se ha hablado mucho en el mercado de ese tema, que se transfieran los riesgos y beneficios en el caso de las ventas de bienes, que sea probable que fluya el beneficio económico, que la partida, el importe pueda ser medido de manera fiable. Y del grado de avance también, como lo decía al inicio, mucho se ha hablado de ese tema. Pero ¿cuál es el criterio del cual casi no se ha hablado y que cometemos mucho error? Y que es usual siempre en una empresa de servicios encontrar errores acá y que se esté entregando o decretando mayores utilidades a los accionistas en un periodo determinado. El número cuarto que vemos allí en la pantalla. Y es que se requiere también que no solamente los costos incurridos a la fecha sean medidos de forma fiable, sino que también los que quedan por finalizar. Y es que esto va a tener incidencia cuando en determinada empresa encontremos que el ingeniero de obra, porque se han estimado unos costos, pero se ha elevado la ejecución de esos costos, no se compara en lo estimado, a la fecha el informe pudiese concluir que lo que falta por incurrir no lo puede estimar de manera fiable porque si hacia atrás se ve y se concluye que lo estimado versus lo ejecutado tiene especial diferencia, tampoco se puede comprometer a decir que lo que falta le puede dar una estimación fiable porque pudiese también aparecer allí una desviación importante entre lo estimado y lo ejecutado real. Y eso, fijémonos que es lo que decía un poco al inicio en la introducción, que suele estar un poco fuera de nuestro alcance porque ¿quién tiene esa información? No la tenemos nosotros como contadores, la tiene el ingeniero de obra y que si no trabajamos de la mano con esos terceros, nos estamos entonces reconociendo un dato que no va por la esencia, sino incluso muchas veces por la forma, que es por la factura. Y esto impacta ese tema, de que reconozcamos el ingreso de acuerdo con su esencia y no por la forma. Porque el principio contable también establece que si no se puede medir de manera fiable toda la transacción, cuando decimos que medir de forma fiable toda la transacción es que los 4 criterios se cumplan enteramente los 4. Si alguno no se cumple, no estamos entonces ante una transacción que no podemos medir de manera fiable su resultado. Y si eso ocurre, como puede ser en el cuarto, que es lo más común en las empresas de servicios, en especial obras, entonces debemos atender lo siguiente. Por eso lo dejo allí en amarillo resaltado. Y es que solamente podrán reconocerse los ingresos con el límite de los gastos incurridos, siempre y cuando sean recuperables. Entonces, ¿qué pasa si el ingeniero de obra dice, yo hoy 31 de diciembre, bueno, no tiene que ser ese día, cuando estamos haciendo el cierre, por allá 5 de enero, 10 de enero, después de las fiestas, no sé. Usted busca al ingeniero y el ingeniero de obra le dice,
No me pida que yo le diga cuánto falta por incurrir en esa obra, porque fíjese cuánto habíamos estimado hace 3 meses cuando empezamos, habíamos estimado 5 pesos y vamos en 9. Que aunque bien el cliente ha sido consciente de esa sobreejecución y se ha trabajado en el tema, pero no me pida que hoy estime cuánto hace falta, porque hoy, en lo que vemos hacia atrás, no podemos ver fiabilidad en eso que yo le pueda decir. Entonces, no me pida que le diga el futuro, no me pida que le diga eso que está diciendo el principio contable, que es que los costos para finalizar también puedan ser medidos de forma confiable. Y entonces con eso, lo que, independiente si se ha liberado una factura, porque pudiese ser que se esté liberando alguna factura por lo hasta allí causado, según incluso el acta de corte, pudiese ser que ese valor no sea el que tengamos que reconocer como ingresos. Porque, ¿qué es lo que nos está diciendo el principio contable? Que vamos hasta el monto de los costos recuperables. O sea que iríamos a nivel cero en utilidad y costos. Iríamos a utilidad cero. Entonces, ello impacta a nuestro accionista porque el hecho de considerar que el resultado de lo que viene del futuro no se puede estimar confiablemente, está impactando la utilidad distribuible del accionista independiente de si se facturó algo más y que producto de ello eventualmente el accionista esté considerando, pero es que lo estamos facturando, no puede ser que usted no me pueda distribuir eso, porque es un ingreso que yo ya tengo y tengo la caja para que me la puedan distribuir. No. El principio contable, esto se llama prudencia. Si usted no puede estimar fiablemente lo que viene a futuro en costos, que es el cuarto criterio que veíamos allí y que se suele desconocer, no puedo reconocer ingresos más allá de los costos recuperables. Y nos iríamos a utilidad cero. Y hemos visto y hemos asistido a muchas empresas y a contadores como ustedes en estas correcciones porque incluso suele suceder que en el sector de la construcción no se factura todo o no se alcanza a facturar en ese sentido, en el periodo donde se ejecuta la obra. Pero no por ello también debemos dejar de reconocer el ingreso, porque no está la factura. Siempre que tengamos los 4 criterios que hemos visto, en especial en el cuarto, que sea fiable ese tema, podemos reconocerlo. Bien, pero también hay algo adicional, y es que si no son recuperables los costos, o usted no puede, y esto lo trabajaría usted con la gerencia, ya no necesariamente con el ingeniero de obra, sino con la gerencia. Si considera que una parte de esos costos no son recuperables, su ingreso entonces sigue disminuyendo. Porque recordemos, siempre y cuando sean recuperables, o sea que usted va hasta el monto de los costos recuperables. Si algo de ahí no es recuperable, usted no lo puede también reconocer en el ingreso. Entonces, sí o sí, usted tendría que ir a cero, a utilidad cero. Y si ninguno es recuperable, sin ningún costo es recuperable, usted no puede entonces reconocer ingreso y se va a pérdida. Fijémonos lo trascendental de este tema, que de esto casi no se habla en el mercado. Y de los temas que hemos hablado en nuestra maratón, en nuestras maratones, han ustedes notado, y los quienes nos acompañan nuevos en la sala empezarán a notar que no son temas que afuera se hable mucho. Se habla en este tema siempre de los 3 primeros criterios, pero ignoramos un poco el cuarto cuando es relevante para cada universo de nuestras empresas. Entonces vamos como es costumbre, a analizar este tema con un caso práctico. Por allí Freddy Hill nos dice por el chat que el problema más grande es el sector de la construcción, el empresario hace lo que quiere y como se le da la gana y el contador no hace nada. Por ello decía que, Freddy, es en especial dentro del sector de servicios, este subsector donde tenemos un poco menos o mayor sensibilidad a cometer errores porque el empresario hace mucho del cual no tiene en cuenta el contador. Y entonces el contador luego, aun cuando haya un acta de corte, no tiene toda la información que podría tener con el ingeniero de obra, por ejemplo. Entonces, de allí que esté confirmando Freddy lo que hemos dicho al inicio, que la sensibilidad al error en este subsector es un poco más grande que en el resto de subsectores de servicios. Bien. Y también dice Freddy que por actas de corte o de obra se mide la construcción. Sí, tal cual, así es. Lo hemos dicho, lo hemos dicho. Servicios entregados versus servicios totales o el porcentaje en que se ha incurrido en costos. Así es, Freddy. Gracias por el aporte. Entonces, saben ustedes que desde que empezamos a ejecutar el caso,
que es la dinámica práctica de los webinars y también en nuestras clases de profundización de los talleres. Ustedes pueden ir preguntando, pueden ir en la medida en que vayan considerándolo, escribiendo en el chat, formulando consultas, o en la medida en que lo consideren también pueden levantar la mano y les puedo ir allí dejando el espacio para que vayamos preguntando también por el micrófono. Entonces vamos a proyectar este caso. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos dos casos. El más que nos va a llevar un poco tiempo es este. Entonces dice de la siguiente forma. Constructora ABC celebra un contrato de construcción con inversiones contables SAS. Las características son las siguientes. Valor total, 1.500 millones de pesos. Activo que se pretende construir un edificio de 10 pisos. Somos una firma de contadores. Las 46 personas que estamos acá hemos constituido una firma y vamos a construir un edificio de 10 pisos. El tiempo estimado de la obra, 1 año. Fecha de inicio, 1 de marzo de 2019 y fecha fin, 28 de febrero de 2020. Se pide reconocer y medir el ingreso por servicios por el periodo 2019. Hay una corrección allí de forma en el renglón que nos pide lo que se debe reconocer y medir. Se está estableciendo que es 2018, pero no, es 2019, la fecha de inicio de la obra. Bien. Y tenemos una información adicional. Por acá. Hay unos anticipos. Y de hecho se sigue manteniendo la oportunidad de mejora. Vamos a asumir que efectivamente la fecha de inicio fue 2018 porque vemos que los anticipos fueron 2018. Diseñando el caso, hubo una confusión en los años. Vamos a asumir que siempre estamos hablando de 2018 y que la finalización es 2019. Bien. De manera que los anticipos fueron en 2018, 1 de marzo 300 millones y 30 de septiembre 500 millones. Los pisos construidos entre el 1 de marzo y 31 de diciembre fueron 6 pisos. Y los costos incurridos entre el 1 de marzo y 31 de diciembre son 850 millones. Vamos entonces a proyectarlo en un Excel para poderle dar solución y lo vamos a hacer con dos escenarios. Con el escenario de asumiendo que los costos faltantes parados el 31 de diciembre pudiesen medirse de forma fiable y en el escenario de si eso no pudiese suceder, en el escenario de si aún buscando el ingeniero de obra, que es lo que debemos hacer, buscar el ingeniero de obra, aún buscándolo nos dice, no me pida que le diga lo que viene a futuro porque esta obra ha tenido infinidad de variables, infinidad de cosas que hoy no le puedo decir a usted, es que de acuerdo con el presupuesto, sí, falta por incurrir esto. No me pida eso porque mire lo que llevamos de estos, en este caso, estos 8 meses, no me pida lo que le diga cuánto falta. Entonces, no me puedo comprometer y entonces sería otro escenario distinto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a desarrollarlo. Tenemos una pregunta por allí. ¿Qué metodologías hay vigentes bajo las NIF para correlacionar los costos inherentes a los ingresos ejecutados en empresas de servicios? Bueno, el principio contable no es que establezca como tal una metodología para costear, porque este sería un sistema que también va ligado al sistema de costeo que utilicemos, por cuanto es correlacionar con la ejecución, los costos que estamos teniendo y que por ello debería ser lo que consideremos costo y no gasto. Pero NIF no habla de sistemas de costeo. NIF habla del sistema de valoración de nuestros costos, que es diferente, el sistema de evaluación. Y qué es lo que debemos considerar en principio general como un costo, pero el sistema de costeo, que es lo que podemos conocer como el ABC, por ejemplo, no, de ello no habla el principio contable. Eso ya es un sistema técnico interno que cada empresa debe validar de su contabilidad de costos, ¿bien? Pero de la metodología en cuanto a ese tema, sí es lo que entiendo de lo que le formulan a nuestro coordinador de eventos, de ese tema en ese tema no se minuscuye el principio contable, ¿bien? Entonces, vamos a ejecutarlo. Tenemos entonces, me voy a devolver un poco para traer los datos. Valor total, 1.500 millones.
activo construido un edificio de 10 pisos. Entonces, lo que se pretende construir son 10 pisos. Tenemos un tiempo estimado de obra de 1 año. La obra inicio de obra, 1 de marzo. Estamos parados en la fecha de cierre, 31 de diciembre del respectivo año de inicio de la obra. Se dieron unos anticipos en las siguientes fechas. Por favor, me confirman si me están escuchando bien, porque Zoraida nos dice en el chat que no me escucha, pero ¿está perfecto el sonido por los demás? Por favor, me Sí, pueden... está perfecto. Ok, Yajaira, gracias. Janet también me dice que está perfecto. Delia también. Zoraida, tal vez es que has entrado a la sala, bueno, no me está escuchando, pero uno cuando entra a la sala hay que activar el sonido, ¿no? Entonces de pronto es eso que le está pasando a ella. Bien. Bueno, entonces está perfecto, vamos a continuar. Listo, sí, señor, ya, muchas gracias. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, unos anticipos, el 1 de marzo, 300 millones. Y otro anticipo el 30 de septiembre, 500 millones. Bien. Tenemos también que hay unos costos incurridos hasta el 31 de diciembre de 850 millones. Al 31 de diciembre de 850 millones. Bien. Tenemos este escenario. Antes de desarrollarlo, ¿cómo lo harían ustedes? Me gustaría escucharlos un poco. Saben que me gusta interactuar en los webinars, hacerlo bien práctico. Entonces, ya que han estado aprendiendo micrófonos, me pueden ir diciendo, ¿cómo lo harían? ¿Cómo registrarían el ingreso al 31 de diciembre? ¿Cómo registrarían esos anticipos? Por el chat también me pueden escribir, los puedo ir leyendo. Porque es allí donde identificamos los errores, donde ustedes se dan cuenta, oiga, sí, yo hubiese cometido un error de no haber aprendido esto hoy. Y entonces la idea es eso, que podamos salir de acá con esas orientaciones sobre lo que nos agrega valor. Entonces, Acer dice, sí, con el avance de obra, pero ¿cuál sería el avance de obra? Sandra Muñoz dice, voy a ir proyectando aquí un poco lo que ustedes me van diciendo y lo vamos armando entre todos, ¿sí? Entonces, Sandra dice que reconocería un anticipo en clientes de 800 millones en el pasivo. Ok, entonces vamos a ir construyéndolo, ¿sí? Entonces, pasivo, ingresos recibidos por anticipado, ¿sí? Ingresos recibidos por anticipado. Vamos a colocar por aquí el débito y el crédito. Y eso pues entra a bancos, ¿no? Tenemos esa plata allí. Entonces, tenemos 800 millones de anticipos, ¿correcto? Y 800 por acá. Ana Milena, la respuesta que da es muy certera, de acuerdo con la política contable, así es. Vamos a asumir, Ana Milena, que la política contable está alineada con el principio contable, que aunque bien se personaliza de acuerdo a cada empresa, está alineada sí o sí con el principio contable. Entonces, sí o sí, debemos atender lo que nos dice el principio contable, que es de acuerdo con el grado de avance, que es lo que dice por allí Acer, que es de acuerdo con el grado de avance, el grado de avance de la obra, ¿bien? Entonces, lo que quiero es que lo aterricemos un poco más. Ya dejemos un poco la parte conceptual, que sí, importante que la conozcamos, pero aterricémoslo porque a veces por no salir de esa parte conceptual, no lo aterrizamos y es cuando debemos enfrentarnos a ello. Entonces, por ello, por ejemplo, en el caso de Sandra, me dijo, listo, registramos un anticipo allí, 800 millones. Vamos a pasar un dato también importante que nos da el ejercicio y es que por acá creo que estaba, los pisos construidos al 31 de diciembre son 6. Entonces, ese es un dato importante por acá, porque nos puede dar una luz de lo que ha avanzado la obra, ¿no? Entonces, avance de obra, 6 pisos. Podría leerse como los servicios entregados versus el servicio, los servicios totales, ¿no? Yo quedé en entregarle 10 pisos. Ese es mi servicio.
entregarles 10 pisos. Yo le voy a construir 10 pisos y se los entrego. Pero le estoy entregando 6 a la fecha, a 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo sacaríamos el grado de avance? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo haríamos? Aquí ya registramos el anticipo y está correcto. No tenemos nada diferente frente a NIF. Estamos bien acá. ¿Qué más haríamos? ¿Qué se les ocurre que haríamos? ¿Cómo lo harían? ¿Mm? Podemos guiarnos por los pisos entregados. Si son 10, ¿qué grado de avance hemos tenido? Un 60%. Estos 6 pisos entre 10 son eso, un 60%. Ese se convertiría en nuestro grado de avance. Bien, y sería por ello que tendríamos el beneficio económico. Bien, tendríamos 60% de causación sobre el beneficio económico. Entonces Geraldine dice sacar una proporción que yo la vería reflejada de esa forma, 60%, ¿sí? Incluso Sandra por allí dice activo grado de avance 850 millones. Es decir, cuando me dice que el activo sería directamente también contra ya lo que estaríamos causando como beneficio económico del ingreso, ¿no? Y ya me da un dato. Vamos a ver cómo es que llegamos a ese dato, Sandra. Por el momento vayamos pues dando toda la trazabilidad. 60% sería el avance de obra al 31 de diciembre. Y sería lo que como soporte tendríamos que dejar en el acta del cierre de la obra allí dejando como quienes están soportando eso, por lo menos al ingeniero de obra, ¿bien? Que está allí diciendo, a la fecha llevamos un 60% de la obra, ¿bien? Entonces, ¿cómo reconoceríamos ese ingreso de lo que ya nos hemos ganado, que es un 60%? Y que analizando los 4 criterios, veamos, ¿el ingreso puede ser medido de manera fiable? Sí, tengo la proporción del grado de avance sobre un total que también lo conozco. ¿Es probable que los beneficios económicos fluyan al vendedor? Sí, porque incluso ya me dio anticipos el cliente. En marzo y en septiembre me dio anticipos. O sea que este criterio se cumple. ¿Cuándo debemos tener cuidado? Y por ello es que está este criterio no está allí por ser redundante, porque he escuchado versiones de contadores que dicen, pero es que se supone que si yo vendo es para recibir pues la plata. Y sí, eventualmente, nadie vende para perder, ¿no? Pero nunca esto puede ser redundante en el sentido de que nos está llamando el principio contable a que seamos prudentes. No podemos reconocer una cuenta por cobrar si sabemos que puede ser que no nos fluya ese beneficio económico y que por ello entonces no podemos reconocer pues, ventas falsas. Sabemos que los empresarios siempre quieren que aumentemos los ingresos con transacciones que no son ciertas. Entonces, a eso es lo que nos invita este criterio, a que si no vamos a habernos beneficiado de nada allí, no tenemos por qué reconocer ese activo, como dice Sandra, esa cuenta por cobrar. Bien. Entonces, es probable. Tercero, el grado de avance puede ser medido de manera fiable, sí. Incluso por inspecciones, es que el ingeniero de obra dice, tenemos 6 pisos ya construidos, estamos inspeccionando el trabajo realizado. Faltan 4, listo, llevamos un 60%. Y los costos incurridos hasta la fecha también pueden ser medidos de manera fiable. Y estamos en el escenario de como si los faltantes pudiesen también medirse de manera fiable. Entonces, ¿cuánto sería nuestro beneficio económico? 60% de los 1.500 millones, que fue el valor total del contrato. ¿Cuál sería entonces nuestro ingreso a la fecha? Por acá lo vamos a colocar. Ingreso a 31 de diciembre. 1.500 millones por el 60%. 900 millones. Bien. 1.500, lo voy a otra vez a reflejar allí. 1.500 millones por el 60%. 900 millones. Bien. Esos 900 millones ya tienen una realización. ¿De qué forma? 800 millones ya no los había dado el cliente. Están en el anticipo recibido de clientes, en el pasivo. Entonces, ¿cómo debemos registrarlo? De la siguiente forma. Primero realizamos esos 800 millones del pasivo. Y todo lo que hiciese falta va a ser entonces una cuenta por cobrar al cliente. Y que va a ser materializable en la factura que muy seguramente la gerencia va a buscar emitir ya legalizando ese anticipo y por ende lo que faltaría, cualquier excedente
del corte de obra a esa fecha. ¿Y cómo quedaría entonces? Vamos a realizar ese pasivo de ingresos recibidos por anticipado. ¿Qué saldo teníamos allí? 800 millones. Vamos a colocarle fechas a esto. Estos anticipos fueron 1 de marzo y 30 de marzo. Entonces, mejor lo vamos a abrir para que quede más claro también. Un registro para el 1 de marzo y otro para el 30 de marzo. Cada uno, pues, este fue de 300 y este fue de 500. Y entonces esto lo vamos a hacer con fecha 31 de diciembre. Y entonces estamos realizando estos 800 millones en total, 300 y 500. Bien. Contra un ingreso de actividades ordinarias. Bien. Bueno, aquí estaba supeditado a los 300 de arriba, entonces vamos a supeditarlo a los dos. 300 más 500. Pero no son 800, ya veíamos que eran 900. Entonces, todo diferencial va a ser la cuenta por cobrar que tengamos al cliente en esa fecha. Entonces, reconocemos nuestra cuenta por cobrar a clientes, ¿bien? Por el diferencial. Y que esto es lo que menciono, estos 900 millones, es lo que se va a ver reflejado en la factura, que seguramente va a buscar sacar la gerencia ya legalizando esos anticipos y cobrando el faltante, porque el cliente solamente le había dado 800 y ya se benefició en 900 millones. De forma que nos quedaría entonces esa cuenta por cobrar para en los siguientes meses que el cliente salde esa deuda con la empresa. Pero este es el escenario donde la transacción se puede medir de manera fiable. No hay nada especial allí, de hecho. Respecto a lo que ya veníamos conociendo del principio contable un poco de quizás de tanto capacitarnos y de tanto escuchar que el grado de avance, etcétera, hasta aquí quizás no haya nada desconocido. Y hasta aquí no hay ningún error. ¿Dónde está el error? Cuando vamos y buscamos al ingeniero, como decía, y nos dice que el futuro está impredecible, que de los costos que se habían estimado, se han incurrido hasta la fecha a 850 millones. Y se estimaron, para ese corte se habían estimado 600 millones, era lo estimado. Bien. Esto fue lo ejecutado. Esto fue lo estimado. Y entonces vamos y como parte de nuestro cierre, que debería ser estar dentro de checklist de cierre de nosotros, ir y buscar al ingeniero de obra para validar esto. Y nos dice, ¿usted se da cuenta cuánto fue lo que estimó y en cuánto estamos? No me pida que le diga el futuro entonces. Entonces, con eso, nosotros podríamos concluir, no podemos medir la transacción total de forma fiable. La transacción total que nos dice el principio contable, oiga, no es solamente lo que ha incurrido, es también lo que falta. Y en lo que falta decimos, no hay confiabilidad. Y entonces no podemos reconocer estos 900 millones en el ingreso, porque estaríamos entonces beneficiando al accionista en un beneficio económico que no aplica. Debemos supeditar el ingreso a la medición fiable del total de la transacción. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Este sería en el escenario normal. Vamos a colocarle por acá un subtítulo, escenario con medición fiable de toda la transacción, de total transacción. Y vamos entonces a hacer lo mismo, pero es excluyente, es decir, no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo. O puedo medirlo de manera fiable, la transacción, o no puedo medirlo. Entonces, o al 31 de diciembre, pero con el escenario de que, escenario con no medición fiable total de la transacción. Y vamos a dejarle un rojo. Bien. ¿Y hasta cuánto llegaría nuestro ingreso? Recordemos, y me voy a devolver un poco, en la diapositiva, qué es lo que nos dice el principio contable acá. Y me van diciendo por chat o los voy escuchando. ¿A cuánto debemos supeditar el reconocimiento del ingreso? ¿En cuánto nos quedaría para este caso? Leámoslo nuevamente allí y les coloco nuevamente los datos del Excel para que podamos concluir a cuánto deberíamos supeditar el reconocimiento del ingreso.
Bien, ahora les voy a colocar por acá los datos del Excel. Y me van diciendo, ¿por cuánto ustedes entonces reconocerían el ingreso? ¿Mm? ¿Qué piensan? Me van diciendo por allí y voy aprovechando para retroalimentar el comentario de Freddy. Totalmente cierto, Freddy. Pero el seguir acolitando lo de la gerencia es seguir minuscuyéndonos en el círculo vicioso en el que hemos estado como contadores, Freddy. ¿Cuál círculo vicioso? En que queremos hacer las cosas mejor, queremos que nos paguen mejor, pero nos minuscuimos en los temas donde debemos mostrar nuestra postura y no negociar lo que es correcto. No debemos negociar lo que es correcto. Lamentablemente, si el gerente nos pide que aún así reconozcamos un ingreso que no es, no podemos entonces dejar la declaración explícita en los estados financieros que alude a que cumple con las NIF ese paquete de estados financieros. Y lo que deberíamos hacer es que, aparte de no colocar esta declaración explícita, porque no cumpliría con NIF, recuerden que es una característica del conjunto completo de estados financieros, dejar una declaración que ese conjunto completo de estados financieros cumple con las NIF en este caso para pymes. Entonces, primero, no colocarlo. Y para el tercero que esté familiarizado con esto, va a concluir que entonces no está de acuerdo con las normas vigentes. Y segundo, sabe usted, Freddy, que nos podemos amparar en las normas de calidad para no solamente firmar un estado financiero con una opinión allí, como que estamos asumiendo ese encargo o estamos entregando ese encargo o ese informe con algún tipo de desviación, sino que también está comprometiendo nuestra fe pública allí. Y sabe usted que con las normas de calidad podemos ampararnos. No solamente podemos, en efecto, firmarlo, si es eso lo que pretende la gerencia, pero podemos dejar con nuestra firma, es como el revisor fiscal, Freddy. Puede firmar, pero puede tener una opinión adversa. Y el contador también puede emitir una opinión. Recordemos que un encargo, nosotros como contadores también podemos dejar una opinión. Entonces, el mismo revisor fiscal está firmando un informe, pero no ello hace que esté de acuerdo con lo que está allí contemplado. ¿Me explico? El revisor fiscal o el auditor, con su firma, lo que está diciendo es que está avalando lo que está en el informe. Y entonces dice, véase informe de auditoría o véase mi opinión. Bien. Y como contador podemos hacer lo mismo. Entonces, no debemos negociar lo que es correcto. Jacqueline por allí dice que 1.500 millones. Bueno, vamos a verlo. Irma dice 850. A ver, 850 de los costos incurridos sería el ingreso, no por 900, en mi opinión. Ok, Irma, vamos a revisarlo. Octavio, cuando dice no, ¿a qué se refiere? Por favor, se dice que no lo de Jacqueline para tener claridad. Listo, entonces vamos a revisarlo. A ver qué piensa también Octavio. ¿Sí? Octavio dice sí bueno, está por allí escribiendo. Nos quedaría entonces, vamos a realizar la parte del anticipo también. Entonces, pasivo, ingresos recibidos por anticipado. Ok, está bien, listo, ya lo entendí. Vamos a realizar los 800 millones, ¿sí? ¿Y cuánto sería nuestro ingreso para poder sacar entonces el diferencial como lo que nos quedaría por cobrarle al cliente? Es eso lo que necesitamos identificar. Ingresos de actividades ordinarias. Lo supeditaríamos al monto de los costos recuperables, en este caso 850 millones. Y es aquí donde encontramos el error, porque fíjense que por cuánto va a buscar gerencia sacar la factura, independiente de si lo que falta en costos no se pueda medir de manera fiable. El gerente igual le va a decir, no, yo ya me gané 900, le facturamos 900 millones. ¿Y la factura por cuánto sale? Por 900 millones. Pero nuestro ingreso contable, ¿por cuánto va a estar? Por 850 millones. Bien. Entonces, el diferencial sí va a ser lo que en teoría tengamos allí
¿Dónde está? Aquí, 850 millones. Lo que tendríamos contablemente del derecho frente al cliente, que sería 50 millones. Entonces, cuenta por cobrar a clientes. 50 millones. Y allí de una vez identificamos un efecto fiscal. Vamos a ir a revisar el artículo 28 para tener claridad de cuál sería el efecto fiscal. Porque fijémonos que el ingreso contable sería diferente al facturado. Y muy probablemente vamos a tener allí algo que revisar frente a lo que tenemos que grabar para efectos de la renta. Porque será que la Dirección de Impuestos me va a aceptar que por una apreciación interna de lo que me dice el principio contable, yo deje de grabarle algo que sí está vía facturación. Es lo que vamos a ir a revisar. Démosle un minuto al navegador que nos abra porque quiero proyectar el artículo 28 para poderlo debatir. Bien. Listo. Artículo 28 del Estatuto Tributario. Perdón. 137 no. Artículo 28. Acá está. Realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Quienes nos han acompañado desde el inicio con las maratones saben que he mostrado mucho este artículo. Siempre he hablado de lo importante de conocer artículos 28, 59 y 105. Porque no solamente por lo que debemos grabar y por lo que nos acepta la Dirección de Impuestos en deducciones, que sería los 59 y 105, sino también por el mecanismo de planeación tributaria del impuesto diferido que surge desde acá, desde estos artículos. Artículos 28, 59 y 105 son los que usted debe conocer si quiere ser un asesor fiscal que le hable al oído a la gerencia en planeación tributaria. Por ello, lo recordaba porque no me voy a detener un poco en revisar todas las excepciones que hemos analizado en otros webinars. Saben ustedes que en el aula libre encuentran todos los webinars de las maratones anteriores. Me voy a detener es en el parágrafo 1 de ese artículo. Para ello, pues voy a leer la introducción de ese artículo y me voy al parágrafo 1. Dice, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los mismos ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable. Y por allí dice, hasta ahí, si no tuviera más ese artículo, si simplemente tuviera esas 5 líneas, diríamos, la Dirección de Impuestos me va a grabar solamente los 850 millones, independiente de si tengo en la factura 900 millones. Porque es eso lo que dice en esas primeras 5 líneas, el artículo 28. Pero por allá en el parágrafo 1, dice lo siguiente. Cuando en aplicación de los marcos técnicos normativos contables, un contrato con un cliente no cumpla todos los criterios para ser contabilizado, oiga, hasta la DIAN es tan consciente que hay 4 criterios que se minuscuyen en este tema, que dice, oiga, cuando cualquiera de los 4 no se cumplan y por ende usted no lo reconozca todo, solamente una parte o no reconozca nada, que puede ser el pésimo escenario donde usted no considere recuperable los costos y entonces se vaya a pérdida sin ningún ingreso. Dice entonces, y en consecuencia, no haya lugar a reconocimiento de un ingreso contable, pero existe el derecho al cobro, que en este caso lo podemos ver materializado por la factura que la gerencia ya le va a emitir al cliente con los 900 millones. Para efectos fiscales, se entenderá realizado el ingreso en el periodo fiscal en que surja este derecho por los bienes transferidos o los servicios prestados, generando una diferencia. Entonces, fijémonos que para efectos fiscales, la Dirección de Impuestos sí nos va a gravar los 900 millones. Para ella es indiferente si por algún criterio que no se está dando cumplimiento, no se está
reconociendo esos 50 millones contablemente en el ingreso. Pero ojo, es que a pesar de que la DIAN nos esté grabando esos 50 millones adicionales, no por ello debemos supeditar lo contable a lo fiscal, que es lo que siempre he sido enfático en los webinars tanto de la academia como por fuera cuando me han invitado con Compucol u otros escenarios. Debemos conocer el principio contable para no supeditarlo a la regla fiscal, porque si usted no lo conoce, primero, no está usted hablándole al oído en planeación tributaria a la gerencia, porque la planeación tributaria viene desde la tasa efectiva de tributación y esa tasa efectiva de tributación usted la calcula desde lo contable respecto al impuesto de ganancias corrientes, sí, pero respecto a lo contable. Entonces, sí o sí, debe usted conocer la regla contable. Y segundo, porque usted debe guardar prudencia frente a lo que le va a distribuir a los accionistas, independiente de si para efectos fiscales la Dirección de Impuestos tiene otra regla. A usted al accionista, lo que le está diciendo el principio contable es guarde cautela porque si usted no puede medir esos costos pendientes, no le distribuye entonces de más una plata que usted no sabe si eso lo va a recuperar, porque si ni siquiera lo puede medir, usted no sabe si lo puede recuperar también. Hay muchas variables que usted tiene que guardar prudencia y entonces no se lo distribuye al accionista todavía. Porque es que si usted lo reconoce en el ingreso, usted lo deja distribuir a accionistas porque es una utilidad del periodo que luego se va a debatir si por flujo de caja lo van a decretar o no lo van a decretar. Pero guarde prudencia. Y es que la fiscalidad no tiene por qué supeditar su principio contable. Entonces, por ello, allí sí tendríamos la diferencia para efectos fiscales. Por ello existe el 2516, una columna donde dice ingresos no contables y facturados. Y es allí donde entonces vamos a reflejar esa diferencia, 50 millones de diferencia. Y que de hecho eso generaría un impuesto diferido. ¿Qué naturaleza tendría ese impuesto diferido? Hace 8 días hablamos un poco sobre errores en el impuesto diferido pasivo. Hablemos hoy entonces esa diferencia que impuesto diferido generaría. Porque en el periodo 1, vamos a analizarlo un poco acá, proyectándolo. En este periodo 1, estaríamos pagando, y me van diciendo allí por chat, o los voy escuchando, estaríamos pagando un impuesto de más o de menos frente a lo contable. ¿Qué piensan? Si la administración de impuestos nos hubiera aceptado lo que tenemos contablemente, hoy estamos pagando respecto a eso más o menos en impuestos. ¿Qué piensa por allí Freddy? ¿Qué piensa Octavio? ¿Qué piensa Irma? ¿Qué piensa Sandra? Está pagando impuesto de menos sobre los 50 millones, dice Sandra. ¿Qué dice Jacqueline? Anadexi, ¿qué dice? Dice Irma que pagamos más. ¿Con quién se quedan ustedes? ¿Con Sandra o con Irma? Ana Echeverry, ¿qué dice? Judith, Ana Rosa, Brenda, ¿qué dicen? De más, dice Janet, porque se pagaría sobre los 900 millones. Así es, Janet. Lo ha dicho todo Janet en esa respuesta. La DIAN le está grabando sobre los 900, no sobre los 850, entonces está pagando de más. Fíjense lo fácil que es analizar el impuesto diferido. Es muy sencillo ser asesor fiscal siempre que conozcamos el principio contable. Es sencillísimo, estamos pagándole de más, o sea que es un activo por impuesto diferido, porque lo voy a recuperar en el siguiente periodo entonces. Si yo analizo que frente a lo contable estoy pagando de más, es un activo por impuesto diferido. Pero si analizo que estoy pagando de menos, es un pasivo por impuesto diferido. Sencillo. Fijémonos que es tratar de primero valorar estos espacios, porque aprendemos esos temas que quizás no se hablan mucho en el mercado y que encontramos esos errores para traérselos a ustedes y decirles hagamos mejor las cosas. Y segundo, que estudiemos. Estudiemos porque si estudiamos, podemos cobrar un mejor honorario siempre que no negociemos lo que es correcto. Tenemos las herramientas para cumplir la expectativa del gerente. Si el gerente quiere que le firmemos el estado financiero, con mucho gusto. ¿Qué hace el revisor fiscal? Se lo firma. No es que lo deje de firmar, pero mi opinión va a decir que eso tiene una desviación. Y no le puedo colocar en las notas que eso cumple con NIF. ¿Quiere mi firma? Con todo el gusto. Pero no me pida que yo no le emita una opinión
porque como contadores también podemos tener una opinión en la entrega de esos encargos, ¿bien? Entonces, es esas cosas que nos hacen mejores, que hacen que nuestro trabajo sea mejor, que esté lleno de calidad, ¿bien? Y entonces acá tendríamos una diferencia temporaria deducible, generando entonces un activo por impuesto diferido. Bien, vamos a revisar el segundo caso. Saben ustedes que el material les queda para descarga. Importante que se hayan registrado para que les llegue el link de la grabación y de la descarga del material que están viendo en pantalla. Sandra Milena dice, una pregunta, si el cliente no recibe la factura de venta, ¿se aplicaría igual mi ingreso? La factura es la formalización de lo que usted ya ha pactado antes con un contrato con el cliente. Con el contrato usted puede alegar que ese beneficio económico le fluye, usted le puede cobrar de todas formas, aun cuando la factura no le está llegando al cliente. Pero si usted ya la emitió, debe tener cuidado con el tema fiscal, por lo que ya veíamos, Sandra, de que tiene que igual grabar, le va a grabar sobre ese diferencial en ese caso, ¿sí? Pero lo contable va independiente de si está esa forma legal siempre que esté derecho y que ese beneficio económico le vaya a fluir, que usted lo puede alegar con la firma del contrato, sea que no esté la factura, ¿bien? Otra pregunta por allí. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a los gerentes de empresas a generar mayores ingresos? No solo optimizar costos con el tema tributario desde una perspectiva de NIF. Muy buena pregunta quien se la formuló allí por interno a nuestro coordinador. Y es un tema muy profundo porque cómo ayudar a los empresarios a generar mayores ingresos desde lo contable. Hay un principio clave allí que de hecho lo hablaba en la última clase del taller en vivo de NIF Plenas, donde los muchachos se están preparando para obtener la certificación internacional de ACA en NIF, y donde hablábamos de la presentación de estados financieros. Y hablábamos de la finalidad de los estados financieros. ¿Y cuál es esa finalidad de los estados financieros? Permitirle a los terceros tomar decisiones sobre el grado de transferencia de los recursos económicos a la entidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un estado de flujo de efectivo, donde vemos que en ese estado de flujo de efectivo que hablamos sobre esto en el primer webinar de la maratón, errores en ese estado financiero, y vemos como terceros, parémonos en el caso de un proveedor que está analizando si le da un cupo de crédito a nuestra empresa y le pide entonces unos estados financieros, donde va el estado de flujo de efectivo. Y revisa, pues empezó con un buen saldo en caja. Eso hace que aun cuando hubiese habido mayores salidas que entradas de efectivo en el periodo, le sigue generando un saldo final también positivo. Pero ojo a lo que dije, en el periodo, esa empresa generó más salidas que entradas de efectivo. Y eventualmente, un muchacho en la clase me decía, es que pudiese ser porque fue por nuevos proyectos. Y sí. Y entonces, si usted como contador me dice a mí como proveedor es que fue por nuevos proyectos, yo una vez le digo, y entonces yo debería reflejarlo, de verlo reflejado en actividad de inversión, pero no lo estoy viendo reflejado. Entonces, si yo no lo estoy viendo reflejado como en actividad de inversión, no me está sirviendo la información para lo cual usted quiere, que es que yo le dé un cupo de crédito, porque muy seguramente lo que estoy viendo yo como proveedor es que usted está gastando más plata de lo que le entra. Y a mí eso no me sirve porque no me asegura que usted me pague si yo le doy cupo de crédito. Y asimismo piensa el banco. ¿Quién me asegura a mí que si usted está gastando más, está estoqueando un inventario, le está pagando más a terceros operacionalmente que lo que está recibiendo, quién me asegura a mí que me va a pagar? ¿Y por qué lo amarro a esa pregunta? Porque así mismo pasa con el estado de resultado integral, con el estado de situación financiera. En la medida en que mejor tomemos decisiones aplicando el principio contable, mejor allí vamos a poder asistirle a ellos en ese proceso para que puedan decidir de qué mecanismos abrir entonces para generar mayores ingresos, qué procesos optimizar para poder disminuir costos, pero es un proceso integral. No puedo responder diciendo tiene que hacer específicamente esto,
porque se da de la reunión de muchas cosas. Se da la reunión de, en el tema del estado de resultado integral, revisar entonces por qué no estamos reconociendo todos los ingresos. ¿Por qué estos 50 millones contador usted me alega que no se reconocieron porque falta estimar fiablemente lo que falta? Entonces, hay algo que está fallando en la ejecución. ¿Qué es lo que está fallando? Hablemos, entonces reunámonos con los ingenieros de obra y miramos qué es lo que está fallando en esa ejecución, porque no puede ser que estimemos tanto y ejecutemos tanto para que el ingeniero de obra diga que entonces lo futuro no lo puede estimar de manera fiable. Eso no puede pasar y ya son decisiones, fijémonos, que empiezan a generarse para poder eh, incentivar o mover ese indicador de ingresos y se toman decisiones. De entonces, está fallando entonces que no hicimos un estudio juicioso y entonces no le cobramos lo que era el cliente y entonces estamos perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces empiezan a evaluar la gestión de la administración, que es el objetivo también último de la información financiera, permitir evaluar la gestión de la administración, de quienes le han entregado sus recursos para que le saque fruto. Entonces, fijémonos cómo es un componente tan integral de que no debemos analizarlo, solamente hagamos esto, no. Es un tema muy integral, reunión de muchas cosas, donde vamos a poder sacar la respuesta a esa pregunta a quien la formuló. El segundo caso dice, y terminamos con este caso, el 1 de enero de 2018, la compañía ABC firma un contrato a precio fijo por 4 años para proveer servicios a un cliente. El valor del contrato es 550 millones. Al 31 de diciembre de 2018, el contrato ha sido completado en un 30%. Los costos para completar el contrato no pueden ser estimados confiablemente y los costos incurridos hasta esa fecha son de 152 millones y son recuperables. ¿Cuál es el ingreso a ser reconocido en el estado de resultado integral del año 2018? Los voy a dejar solos. Ustedes me van diciendo la respuesta y lo analizamos. ¿Bien? Les voy a dejar allí un minuto, 2 minutos con sus calculadoras, sus Excel, y lo vamos revisando. Mientras hacen sus cálculos, voy a ir contestando otras apreciaciones en el chat. Geraldine, en un momento voy a orientarles en la plataforma en qué parte pueden encontrar las grabaciones de los anteriores webinars y los materiales descargables. Bien. Freddy, es muy interesante, claro, hacer uno de activo diferido. Hace 8 días hicimos uno de errores en pasivo por impuesto diferido. Creo que en el temario no está hacer uno de activo por impuesto diferido, Freddy, pero lo voy a evaluar, porque vamos a ir hasta noviembre. Queda todavía varios sábados, pero voy a evaluar si podemos ahí, o como parte de otro tema, pues hablar del activo por impuesto diferido, Freddy. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo les queda el reconocimiento del ingreso? Acer dice 165 millones. Es decir, Acer dice, a ver, miramos. Acer dice, seguramente es el dato de multiplicar 550 millones por el 30%. ¿Quién dice algo distinto? Vamos, participemos, que ustedes saben que son espacios que debemos valorar para aprender. Saben ustedes que esta metodología no se ve afuera, en la cual ustedes pueden participar tanto y hacerlo súper personalizado. ¿Bien? Octavio dice que 165.000 también. Ana Melena también dice que 165.000. Acer dice que sí, que en efecto es los 550.000 por el 30%. Leamos bien, ¿no? Leamos bien. Leamos bien. Sí, el 30%, pero estamos ignorando lo que dice después del punto, ¿no? Dice que completaban un 30%, pero luego del punto hay información importante, muy clave, que es de lo que hemos hablado en toda esta hora. Aquari dice que 152.000. Ok, entonces vamos a revisarlo. Saquemos los cálculos por acá en la calculadora. Entonces, el 30% de 550.000, a ver, 550.000 por el 30%, en efecto son 165.000. Sin embargo,
fijémonos, no se puede medir la transacción total de manera fiable, en especial los que faltan. Por ello vamos hasta el monto de los costos recuperables, que son 152.000. Entonces nuestro ingreso quedaría en 152.000, correcto, así es, 152.000. Y entonces, ¿qué es lo que, ya para concluir, habiendo revisado estos dos casos, qué es lo que debemos hacer? Debemos entonces diseñar la política contable de reconocimiento de ingresos de la mano con gerencia, porque recordemos lo que dije hace un momento, ¿a quién es la que van a medir en la asamblea? Como contadores, sí, entregamos el informe, nos van a pedir muy seguramente que expliquemos el rendimiento financiero y demás, y temas claves importantes, porque somos allí también indispensables para la lectura del informe financiero, pero ¿a quién es la que van a evaluar? ¿A quién es la que le van a exigir gestión? A la administración. Entonces la política contable se debe diseñar de la mano con gerencia, porque es en últimas lo que va a reflejar de su gestión. Segundo, debemos ejecutar la política contable con la mayor información disponible, en este caso requiriéndole a terceros. Ya lo veíamos, en este caso tenemos que soportarnos en lo que nos diga esos terceros, ingeniero de obra, o en el caso de un litigio, que es otro tema distinto, soportarnos en lo que dice el abogado. Bien. En el caso de beneficios a empleados, si tenemos beneficios a empleados de largo plazo, otro tema también distinto en lo que nos diga el perito. ¿Por qué coloco estos ejemplos? Porque son otros escenarios también donde no trabajamos solos, como dentro de la ejecución de las políticas contables. Trabajamos de la mano con terceros, otras personas en la entidad. Y acompañar a la gerencia en la planeación tributaria desde el impuesto diferido activo, lo que veíamos. Indispensable que seamos asesores fiscales conociendo el principio contable. Si alegamos que somos asesores fiscales solamente conociendo el estatuto tributario, no estamos haciendo nada, muchachos. Necesitamos conocer el principio contable. Y recomendación como la que ya hace 8 días, que lo conozcamos desde lo pleno. Porque esto, por ejemplo, es lo que antes tenía, este principio simplificado de NIF-Pymes estaba basado en lo que tenía la anterior norma de ingresos plena, que era NIC 18. Pero ahora no existe NIC 18, existe NIF 15. Y NIF 15 tiene otro enfoque totalmente distinto que no lo vimos hoy, pero que de alinearse, adivinen, lo de hoy se ha perdido. Entonces, cuando llegue eso a suceder, fíjese lo bonito de conocer siempre desde lo pleno las prácticas contables. Porque si conocemos desde lo pleno, automáticamente vamos a entender lo simplificado. Pero eso sucede de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si usted entiende lo que hoy explicamos, perfecto, lo va a poder aplicar en las empresas, pequeñas y medianas entidades, donde aplica el grupo 2. Pero cuando cambie, cuando salga por allá el estándar 2020, ejemplo, porque estamos en el 2015, cuando se alinee a este tema en lo de NIF 15, que es lo que busca siempre IASB, alinear estos temas con las nuevas normas, le va a tocar aprender plenas. Entonces, ahorremos el proceso de siempre estar tratando de aprender hacia arriba y mejor miremos de arriba hacia abajo, aprendamos lo pleno. Aquí aprendemos pymes, claro, pero saben ustedes que también tenemos espacios en la academia para que podamos aprender lo pleno y nos podamos certificar en ese sello de calidad de nuestra profesión, que es el sello de ACCA. Bien, entonces, culminar diciéndoles y recordándoles, quizás para quienes son nuevos han recibido la información por otras vías, que el próximo sábado es el último día de registro que tenemos como plazo para registrarnos en esos talleres de profundización que tenemos con un 40% y de esta forma incluirlos en el sorteo del próximo sábado 10 de octubre, es decir, el sábado siguiente de hoy en 15, para darle la beca al beneficiario de ese sorteo. Recuerden que la probabilidad de que puedan ganarse esa beca es alta porque no participan ni 1,000 ni 2,000 estudiantes. Es máximo creemos que vayan a participar 30 o 40 estudiantes, de forma que cada uno tiene alta probabilidad de ganar en ese sorteo y saben que le damos hasta el 100%, le devolvemos cualquier abono que hubiese hecho y le cubrimos hasta el 100% del valor de las clases en metodología asincrónica, es decir, las clases donde usted va a su propio ritmo, no se preocupa por sacar espacios en vivo para tomar la clase,
sino que usted decide en qué tiempo tomarlas porque ya están grabadas, en la misma metodología en que hicimos el webinar hoy, 100% práctico, incluso con muchos de los presentes he hablado y les he mencionado, si usted quiere conocer la metodología de las clases, asista al webinar y se dará cuenta de cuál es la metodología y se dará cuenta que lo que prometemos es lo que vemos aquí reflejado los días sábados. Bien, entonces el último día de registro para ello es el sábado 3 de octubre. No es necesario que lo hagan con el 100%. Aquellos que están interesados en la categoría que incluye plenas, para prepararse para el sello de calidad de ACA, de ACCA, el 40%, no es necesario que lo hagan con los 999,000, solamente con 399,600, que es el valor de las clases. El tema del examen, si ustedes lo quieren incluir de una vez en ese costo, bienvenido. Si no, pues una vez hayan tomado las clases, lo pueden comprar. Pero por lo menos preocuparnos inicialmente por el valor de las clases, que serían, para el caso de categoría 2, que incluye pymes y plenas, 399,600. Para el caso de solamente los que van a tomar pymes, sin el enfoque de plenas, asumiendo que solamente fuera pymes, sin el componente de Excel para contadores, solamente 208,000. Bien, son componentes de mejora, como Excel para contadores, los que ustedes eligen si incluyen como parte del taller que tiene una parte asincrónica, grabado, y otra parte sí en vivo. Bien, recuerden que la categoría 2 todo es 100% grabado, tanto pymes como plenas. Ustedes van a su propio ritmo, como lo mencionaba. Y quiero entonces mostrarles, para quienes son nuevos y primera vez que nos acompañan, dónde pueden encontrar en el aula libre de nuestra plataforma el acceso al material descargable y las grabaciones de los webinars anteriores. Entonces, entramos por www.academiaba.com. Le damos un minuto para que cargue la plataforma. Vamos por zona e-learning en el menú. Vamos a aula libre. Allí va a estar el panorama completo de todas las maratones que hemos hecho desde marzo. Vamos a elegir la última maratón que estamos ejecutando, que es errores en presentación de información financiera. Si usted quiere revisar algún webinar de la maratón anterior de efectos tributarios de NIF, donde hay varios webinars, o errores en estados financieros, o los efectos del COVID-19, bienvenido, pueden dar clic. Por ejemplo, vamos a entrar a esta. Aquí tenemos varios webinars. Fue la última que hicimos antes de la que estamos. Está, por ejemplo, la charla que hicimos con Pucol sobre ese tema y todos los otros temas que abarcamos sobre ese tema coyuntural. Bien, de la que estamos ejecutando, entonces vamos aquí, errores en presentación de información financiera. Hemos hecho 4 con este 5, entonces van a poder encontrar allí. Les decía, empezamos con el de errores en el estado de flujo de efectivo, pasamos por el de errores en superávit por revaluación, luego el de errores en clasificación de activos, el de hace 8 días que fue errores en impuesto diferido pasivo. Y hoy, al final del día, van a poder ver, o máximo el día lunes, aquí el del día de hoy, que es errores en el reconocimiento de ingresos. Le damos clic al título del webinar y nos lleva a descargar tanto la presentación como el papel de trabajo en Excel que se proyectó en el webinar y el video. Bien, entonces de esa forma es como pueden acceder a esas cápsulas de lo que hemos desarrollado. Voy a también reflejarles rápidamente cuál es la metodología del sorteo, porque algunos nos están preguntando por allí. El sorteo se va a realizar de forma transparente con la página de APP Sorteos. Es la página que también se utiliza por parte de los sorteos, que saben ustedes que en Instagram utilizan varios youtubers y demás para posicionarse. Entonces es súper transparente porque ese día, el día 10 de octubre que se haga el sorteo, van ustedes a poder ver en vivo, así como lo están viendo en este momento en pantalla, que no es a nuestro juicio que elegimos el ganador, sino que es transparente, todos tienen la misma probabilidad de ganar. Entonces, hacemos el sorteo allí, el ganador de la beca,
incluimos los nombres por acá. Vamos a simular que los participantes son los que nos han escrito en el chat, por ejemplo, Sandra, por ejemplo, Eiser, por ejemplo, Geraldine, por ejemplo, Jackie, por ejemplo, Octavio, que también nos escribió, por ejemplo, Freddy, por ejemplo, Janet, por ejemplo, Ana Echeverry, por ejemplo, Irma, ¿bien? Y así con 30 compañeros más. Por ejemplo, Marider, que nos acaba de escribir, ¿bien? Y de forma transparente la página, sin ninguna inherencia en nosotros, es aleatorio, sin ningún favoritismo allí. Simplemente la página lo escoge, un ganador, le damos confirmar. Para efectos académicos es que lo estamos haciendo, ¿no? No es el sorteo real, les estoy simulando lo que sería el 10 de octubre, ¿bien? Entonces, el ganador, que para este caso sería Acer, le decimos el abono que nos hizo Acer del 40%, sea categoría 1, 2 o 3, le vamos a pedir su cuenta bancaria para devolverle ese abono y le vamos a dar acceso de inmediato a las clases, dependiendo si es categoría 1, sería de inmediato. Si es categoría 2, sería desde el 1 de noviembre hasta el 1 de noviembre del año siguiente. Bien, todos se pueden inscribir, Sandra, siempre que a ese día, el 10 de octubre, nos hayamos ya inscrito antes de este sábado 3 de octubre, que es dentro de 8 días, con mínimo el 40% del valor de la inversión de su categoría de interés. Entonces, ustedes ya la mayoría, por no decir que todos, han sido contactados de parte de la academia para incentivarles sobre el plazo que tenemos. Si no han sido contactados es porque quizás no han dejado su registro. Importante que se registren siempre. Para haber estado en este webinar es porque se han registrado, porque únicamente se les envía el link de inscripción a los efectivamente registrados. Y en el registro se les indica si tienen algún tipo de interés por estos talleres de profundización. Entonces, de allí que tenemos únicamente hasta este sábado para ello, para poder participar en el sorteo del 10 de octubre con esta metodología. Entonces, agradecerles por este espacio, agradecerles por los comentarios de allí. No, Janet, el registro queda efectivo para todos. El registro queda efectivo, pero con el abono del 40% sobre la categoría de interés. El registro era para participar en el webinar y poder saber su interés por un taller de profundización y poderle incentivar la información de ese taller de profundización y que pueda tener presente que el plazo va hasta el sábado, 3 de octubre. Pero únicamente participan quienes hayan inscrito hasta el otro sábado, vuelvo y lo digo, con el 40% de la inversión. Y vuelvo y digo valores. Categoría 1, solamente NIF para pymes, sin incluir Excel para contadores, que es un componente de mejora, 208,000, 40%. Categoría 2, que es pymes más plenas, preparatorio para la certificación de ACA, sin incluir el costo del examen, el 40%, 399,600. El excedente, si no sale beneficiado de la beca, se maneja al 31 de octubre en las dos categorías. Categoría 3, también dependiendo de los componentes, su respectivo 40%. Entonces, eso es, a manera aclaratoria, el registro de hoy no implica registro en el sorteo, ¿bien? Elizabeth, importante que se haya registrado para poderle llamar y explicarle el tema de las categorías de interés, porque allí usted tuvo que haber depositado interés en algún tema, si es NIF PYME, NIF plenas, etcétera, y le llamaríamos para ampliarles información. Bien, agradecerles a ustedes por el tiempo. Nos fuimos un poquito más de la hora, siempre un poquito adicional por las dudas, inquietudes y por estos temas adicionales de explicarles cómo ingresar a la plataforma a consultar los materiales. Bien, entonces Anadexi, www.academiaba.com, aquí la voy a dejar para que la pueda ver reflejada. Bien, entonces gracias a ustedes. Recuerden, último plazo el día sábado. No sé, la idea es que no pierdan la oportunidad de participar por la beca. Gracias a todos. Muchas gracias.